Empezamos ya y lo hacemos con nuestra mesa de actualidad. Mucho que analizar en los próximos minutos. Recibimos a 4 concejales de diferentes formaciones políticas del Ayuntamiento de Valencia. Les presento concejala del Partido Socialista, Elisa Valía. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es también concejala, en este caso, de Compromís, Isabel Lozano. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buena vesprada. Mucho que analizar en los próximos minutos. Y por parte de la oposición nos acompaña, por parte del Partido Popular, Julia Climent, concejala también. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias. Y de Compromís recibimos al concejal del Ayuntamiento de Valencia, Narciso Estellés. Narciso, buenas tardes. Buenas tardes, de Ciudadanos. Ay, de Ciudadanos, ¿qué te he dicho? Muchas gracias, de Compromís. De Compromís, madre mía, pues empezamos bien, Narciso. Muchas Narciso. gracias por la invitación. Bueno, aunque Narciso ya es conocido, sí, pero bueno, queda claro, de Ciudadanos. Arrancamos y lo hacemos analizando ese caso Azud, que ha revolucionado, como les decíamos, la política valenciana. Se levanta parte del secreto, afecta a numerosas formaciones políticas. Tampoco queremos entrar en detalle, pero sí tener una valoración de nuestros 4 invitados. ¿Dónde están los límites entre la justicia y la política? Se está judicializando demasiado todo a un año de las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo ven todo este escenario nuestros invitados? Empezamos por Elisa Valía. Bueno, pues yo creo que es un caso que simplemente viene a reafirmar lo que hemos ido conociendo cuando hemos conocido detalles de la Gürtel, de Marsa, de la visita del Papa, de Fitur, del caso Cooperación, y es decir, que nos muestra una manera de funcionar, una manera de trabajar en las administraciones públicas, que es de la era de Rita Barberá, en el caso de la ciudad de Valencia, y que simplemente pues, viene a reafirmar lo que ya conocíamos y bueno, pues nos viene a devolver a la realidad, y es que seguimos pagando en muchos casos pues, todavía los platos rotos de aquella época. Afortunadamente estamos en una época distinta, aunque sea ahora cuando conocemos los detalles, estamos en una época distinta donde hemos conseguido levantar la hipoteca reputacional que teníamos en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia especialmente, de estar en los últimos puestos de todos los rankings que tienen que ver con transparencia y con calidad democrática. Pues estamos ya por encima de la media en la mayoría de esos rankings, en una buena posición. Y esto ha costado mucho trabajo, pero también es una satisfacción ver que vamos escalando puestos, que vamos mejorando en la salud democrática de nuestra ciudad y nuestra comunidad, que buena falta le hacía, y que además ahora somos un sitio donde la gente quiere venir y quiere traer sus negocios, sus inversiones, y donde la gente viene porque somos una comunidad y una ciudad muy acogedora. Solo como ejemplo vale, por ejemplo, la decisión de Volkswagen de instalar su gigafactoría de baterías en la Comunidad Valenciana, y eso es porque les da una seguridad, les da una seguridad en cuanto a las inversiones que realizan, y también a que el ambiente es proclive a que esas inversiones salgan bien. Bueno, pues hay que dar la postura. Por cierto, en el caso de Compromís, el alcalde anunciaba que se va a presentar como acusación particular al Ayuntamiento de Valencia en concreto. Sí, efectivamente. Estem parlant d'un cas molt important, un cas que té el seu epicentre a l'Ajuntament de València, amb delictes, entre altres, de tràfic d'influències i cobrament de comissions il·legals, i per tant, aquest alçament parcial del secret del sumari ens possibilita, és la voluntat de l'equip de govern, i de fet ja hem aprovat la passada Junta de Govern aquest primer pas per a personar-nos com a acusació particular, perquè evidentment volem arribar fins al fons de l'assumpte i poder dirimir quina quantitat que s'ha sostret a les arques municipals, quants diners dels valencians i valencianes se varen desviar per a aquesta trama corrupta, i poder recuperar, evidentment, tots aquests diners que varen ser furtats. Y que afecta a numerosas formaciones políticas, no solamente al Partido Popular, también hay que aclararlo. Pulsamos a la oposición. Hoy, por cierto, el presidente Ximo Puig incidía en esto, en que el caso está residenciado en un tiempo determinado y que ha pasado a la historia, ¿no? Un poco lo que apuntaba Elisa. ¿Cuál es la opinión al respecto? Efectivamente, el caso pues afecta a más formaciones políticas, ¿no? Parece que solo afecte al PP, ¿no? Siempre que se habla del caso Azud parece que sea eso, pero sin embargo, pues bueno, el caso es un caso complicado, es un caso denso en el que hay implicadas muchas formaciones políticas. Por nuestra parte, primero y principal, presunción de inocencia es muy importante. Hacemos mucha referencia a eso porque es un derecho constitucional y en otros casos pues no se ha respetado. Por eso pedimos muchísima prudencia, pero por parte de todos los partidos políticos. Hemos tenido casos anteriores en los que esto no ha sucedido. En el PP llevamos ya más de 200 casos de personas que han sido imputadas, que
Al final han acabado en nada, han sido absueltas, pero su vida ha acabado destrozada. Y conocemos un caso pues, bueno, muy reciente que ha sido archivado. ¿Hablamos del caso Pitufeo? El caso de que afectaba precisamente a miembros del Grupo Popular. Sí. Por lo tanto, tuvieron un trato muy cruel. Ahora en estos momentos, pues afortunadamente ya han salido de él. Pero repetimos, pedimos mucha prudencia y sobre todo una cosa muy importante, coherencia. Es muy incoherente que ahora tanto Compromís como el PSOE estén pidiendo dimisiones en el Partido Popular y sin embargo que eso mismo no se lo apliquen a sus propios partidos, ¿no? Ahora pulsaremos a esta parte, coherencia, la que pide desde el Partido Popular y sobre todo esa presunción de inocencia, ¿no? Narciso. Por lo que se conoce judicialmente hablando, es un caso que afecta a PP y a PSOE y afecta también a una trama de empresarios en una época concreta, determinada. Siempre hay que dejar muy claro las responsabilidades jurídicas, hay que creer en lo que son los procesos judiciales, que tienen sus tiempos, que a veces son mucho más largos de lo que desearíamos, pero la justicia tiene que actuar y por otra parte están las responsabilidades políticas, que se dirimen en comisión de investigación, que no son un juicio propiamente dicho y se dirimen ahí. Que yo sepa, las Cortes he pedido una, veremos qué ocurre con el caso. A partir de ahí hay que recordar que a este país la corrupción de PP y PSOE le ha costado 124.000 millones de euros. Solamente el bote de las pensiones son 135.000 millones de euros. El caso es grave. Es decir, pues se dice, es un caso aislado, pero ¿un caso aislado de cuántos? Si nos ha costado la corrupción del PP 59.000 millones de euros y la del PSOE 48.000 millones de euros. Y son datos que están tanto en casosabiertos.com como en Estatista, como si usted comprueba en las diferentes investigaciones que ha hecho el periódico El Mundo. Por lo tanto, en un país donde desde que se vino el bipartidismo la corrupción ha estado ahí, ha costado ya muchos millones. Este es un caso más. ¿Qué nos refuerza? Pues la idea de que Ciudadanos vino a la sociedad civil, desde la sociedad civil, a cambiar la política y donde hemos estado, por lo menos respecto a Ciudadanos, no se ha dado un solo caso de corrupción. Y por lo tanto, nuestros errores hemos cometido, los hemos reconocido. El tema de la moción de Murcia fue un error, pero lo que le decimos también a este caso a nuestros oyentes y también a las personas que acuden a votar periódicamente es que tengan en cuenta qué partidos han cometido históricamente casos de corrupción y qué partidos no tienen un solo caso de corrupción. Bueno, pues ahí queda la postura de Ciudadanos. Pueden ustedes intervenir cuando quieran. Por alusiones, pulsamos a Elisa Valía. Yo creo que aquí hay una cuestión clara y es que la responsabilidad política, también los partidos políticos tienen que responder de ella. Y la diferencia es cómo se actúa desde cada uno de los partidos políticos. Y yo en este caso tengo que decir que el Partido Socialista no tiene absolutamente ningún imputado en ningún cargo institucional ni en ningún cargo orgánico del partido y que, por tanto, lo que hay que hacer como organización es actuar cuando salen indicios que pueden llevar, aunque no haya una condena en firme, a pensar que hay alguien que ha cometido alguna irregularidad. Y yo creo que jamás hay que quitarle importancia a la corrupción, pero tampoco se puede poner a todo el mundo al mismo nivel, porque aquí esto es una época en la que el Ayuntamiento de Valencia había una mayoría absoluta durante 24 años, donde el Partido Popular tomaba sus propias decisiones, donde el Partido Popular hacía y deshacía, y no se puede poner en el mismo nivel a todo el mundo, porque sería injusto y además sería falso, Y con respecto a lo que decía Narciso, hombre, yo creo que ese discurso de que Ciudadanos venía a regenerar la política, pues muchos nos lo creímos, pero claro, cuando se está apoyando gobiernos con el Partido Popular donde hay casos de irregularidades manifiestas y se tiene una actitud bastante laxa en esos casos muy concretos donde se forma parte de los partidos, como el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, pues poco se ha regenerado gracias a vosotros. Por si quiere contestar y enseguida pulsamos. Simplemente que el tema del Ayuntamiento de Madrid está subyúdice por una parte y por otra parte estamos pidiendo desde el Ayuntamiento de Madrid que se depuren responsabilidades políticas y si se da lugar a ello, así lo haremos. Y solo quiero recordar que si no contamos como un caso extraño la amnistía fiscal, que podíamos contarla, miren, el caso Pokémon judicializado este 2022, PP y PSOE, el Azud, PP y PSOE, los ERE, PSOE, ¿no? Caballo de Troya, PP, Rehabilitación de Valenciana, PP, Brugal, PP y Castor, PP. Quitando solamente el 3% y el tema que fue partidos catalanistas, el resto han sido PP y PSOE en este 2022. Porque han gobernado también. Claro, no hay más. No, hablo de casos judicializados en 2022. Ya no hablo de los casos desde 1980. Queda claro. És una tentació molt gran ara posar el ventilador i pensar que tots som iguals i això fa un flaco favor a la política, no? A la dignitat de la política. Evidentment, presumpció d'innocència, però evidentment n'hi ha uns indicis, n'hi ha una investigació en marxa des de fa 5 anys i l'origen i on se va constituir esta suposada trama
bueno, pues té l'origen on té l'origen, amb un empresari, amb un vicealcalde i amb un advocat. És a dir, que està ahí, amb un govern determinat i amb unes implicacions que arribaran fins a on arriben. Però això de posar el ventilador i llançar ese discurs de todos somos iguales dona un flaco favor. Vale, en torno a lo que decía la concejala del Partido Popular. Pero es que estamos en lo mismo, o sea, al final nos olvidamos de una parte muy importante y es que hay otras personas implicadas que son de otro partido político y eso no lo podemos negar. Y estamos hablando de un portavoz del grupo municipal que luego fue un coordinador de urbanismo del grupo municipal PSOE, estamos hablando, entonces al final, que decir, no podemos quitarnos de en medio. Pero es que al tenemos que tener es distinta, arriba fins on s'ha d'arribar i faci la seva feina. Por supuesto que sí, eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Y una última cosa, me parece muy bien que el ayuntamiento se persone en esta causa, me parece muy bien que se abra una comisión de investigación para también bueno, pues aclararlo, pero lo que no me parece bien es la doble vara de medir, porque no se ha abierto una investigación en las Cortes sobre el tema de los abusos de la menor en el caso de la conselleria Mónica Oltra, ni tampoco sobre el caso del hermano del Chimo Puig. Por lo tanto, la incoherencia otra vez de nuevo de la izquierda valenciana, que para unos casos sí cuando no le afectan y para otros casos no cuando le afectan. Doble vara de medir, que dicen por aquí nuestras invitadas. Jo crec que no té comparació lo que estem parlant, no? Una trama, una suposada trama bueno, pues amb molta implicació de moltes persones i amb unes ramificacions molt extenses, amb bueno, el cas de un abuso de una menor que no sé bueno, què... Això la vicepresidenta ha declarat en moltíssimes ocasions i continuarà donant explicacions que justifiquen que la conducta de la conselleria va ser impecable en el cas. Se vol fer eixa cacera política cap a la vicepresidenta. Lo que sí que está claro es que estamos ante un momento de judicialización de la política, Narciso, Elisa. Sí, demasiados casos de cara también a elecciones, se tensa todo. ¿Cómo es? A ver, yo lo que siempre hay que apelar a la inteligencia del votante. Yo no quiero sacar temas directamente que impliquen a nuestros compañeros de esta mesa, pero sí que, jolín, cuando oyes al presidente de la Generalitat hablar de que es un caso solo del PP, dices, a ver, que está el PSOE. Cuando oyes al alcalde Ribó hablar que es un caso del PSOE, dices, oye, perdón, del PP, dices que también está el PSOE, pero cuando oyes al PP decir que es un caso del PSOE, dices, oye, que estáis vosotros y además de manera masiva. Es decir, caray, es esas circunstancias que el votante, que el contribuyente llega un momento que parece que se está insultando su inteligencia. Es decir, es un caso que está afectando en una época determinada, concreta, de acuerdo, y que afecta a personas del PP y a personas del PSOE, más lo que la investigación vaya haciendo y el proceso judicial vaya haciendo. Dejemos trabajar a la justicia. Vale. Ya está. Yo creo que ese argumento lo compramos todos. No sé si quiere añadir algo, Elisa. Creo que tu pregunta era muy afortunada. La pregunta es, ¿cuál es el límite entre la responsabilidad judicial y la política? Y la responsabilidad política es no tener a ningún imputado en ningún cargo institucional. Y el PSOE, lo siento en el alma, pero es que por mucho que os moleste al resto, es que lo hace. Nosotros no tenemos ninguna persona imputada en ningún cargo institucional. Y es lo que hay, y cada uno evidentemente reacciona como considera que tiene que reaccionar ante los casos, pero creo que en este momento, como decía antes mi compañera Isabel Lozano, establecer que todo el mundo es igual y que ponemos el ventilador y que todo el mundo está al mismo nivel, me parece que es bastante falso, y yo creo que a estas alturas de la película la gente en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia, con mayorías absolutas, haciendo y deshaciendo lo que se quería, yo creo que todo el mundo tenemos clarísimo. Y gracias a un trabajo y un esfuerzo enorme y gigante se ha conseguido levantar la hipoteca reputacional que se nos dejó aquí, que en 2015 aquí no quería venir nadie o teníamos que pagar millonadas para que alguien trajese aquí sus eventos, sus inversiones, etcétera. Y ahora tenemos lista para que la gente quiera venir aquí a traer inversiones, a traer actividad económica, a generar empleo y generar riqueza. Y esa es la diferencia entre tener una comunidad que es el epicentro de la corrupción y tener una comunidad que es el epicentro de la honradez. Queda clara, yo creo, la postura de los cuatro. Creo que la concejala se ha quedado con algo de decir, pero bueno, sí, lo matizamos. Pero tenemos que ir avanzando con más temas. Valencia ya tiene listo el borrador final de su ordenanza de ruido. Es un tema importante, destacado, quizás que conozcamos poco los ciudadanos, pero ahí está y surge de nuevo con polémica en torno sobre todo a la restauración por esos 30 metros entre nuevos bares. Preguntamos a la concejala de Compromís, Isabel Lozano, pulsamos enseguida también a la oposición. ¿Es una buena noticia la aprobación de esta ordenanza de ruido? Clar que sí, és que l'anterior ordenança era de l'any 2008 i evidentment s'havia d'adaptar moltíssima normativa que havia sorgit en aquests anys i s'havia d'atendre també situacions de problemes de convivència, reclamacions de les associacions de veïns
que veien com, per exemple, el tema del dret al descans estava per atendre i s'havien de regular moltíssimes qüestions. El tema de l'hostaleria, també el tema del toc de les campanes, que pot semblar una cosa menor, curioso, però si tenies un campanari al costat de ta casa, ara s'organitza també aquest horari per a que el dret al descans estiga per damunt. I aquesta norma dels 30 metres, el que ve a intentar és desincentivar que se puguen produir concentracions d'hostaleria en determinades zones de la ciutat que, evidentment, s'ha demostrat al llarg dels anys que és incompatible amb una qualitat de vida y a un dret al descans. ¿Qué dice la oposición sobre esta ordenanza, este borrador final? Sí, a ver, sobre la ordenanza ha tardado mucho. Habían dos grandes retos esta legislatura. Una era la ordenanza, en este caso, del ruido, y la otra era la del civismo en el espacio público. Esta todavía no ha llegado y queda un año, ya veremos si llega. Esta del ruido al final ha salido 7 años tarde, pero al final ha salido. Lo que se ha demostrado que entre el área, en este caso, de contaminación acústica y el área de transición energética no se hablan, porque con toda la historia que ha habido alrededor de la factura de los electrodomésticos, de la factura de la luz, los horarios de uso nocturno, no ha habido ningún guiño a lo que sería ni al uso de electrodomésticos a unas horas determinadas, ni a ningún estudio compatible, ni tampoco a la hora de lanzar una línea de ayudas y dar facilidades para la renovación, por lo menos hacer un guiño en lo que pedimos en la exposición final de la ordenanza. El articulado, sí es verdad que presentamos unas alegaciones y nos aceptaron unas cuantas. Y respecto a lo que hablamos del sector de la hostelería, es decir, nos preocupa ya no solo el tema de los 30 metros, es que en esta ordenanza los 30 metros, en la de civismo en el espacio público, cuando salga el primer borrador, tuvimos que ayudar a los propios hosteleros porque no decía nada de la defensa de la propiedad privada. Es decir, todas las alegaciones que luego han presentado para que luego se acepten, les tuvimos que ayudar porque no había nada. Luego, a nivel de seguridad jurídica, abrir un negocio en Valencia, aparte que sea hostelería, con todas las dificultades que ha habido, tanto pre-COVID como post-COVID, ha sido muy complicado. El tema de las terrazas, que no se ha dado ni un metro más al final, después de la época, que sí que hubo, pero al final se ha pedido que... Es decir, que es demasiado duro en el sector de la restauración, Narciso, para ciudadanos. Lo que creemos que abrir un negocio en Valencia cuesta, por no decir atasco de licencias, que muchas veces el propio negocio muere antes de que se otorgue la propia licencia, y que la inseguridad jurídica que sufren, por no decir cuando se están vendiendo los mismos productos en la puerta, falsificados o robados, que también ocurre en esta ciudad. Tanto el comercio como la hostelería sufren, en este caso, el sectarismo de un gobierno de extrema izquierda, que así lo demuestra, que no defiende ni el emprendimiento ni la libertad. Vamos a pulsar al Partido Popular. Borrador final de ordenanza de ruido, valoración al respecto. Decir que era una norma muy esperada, que se ha hecho esperar, porque es verdad, o sea, desde que la anunciaron en 2007, pues en 2015 han pasado 7 años. Y luego, desde que empezaron a tramitar en el 18, 4 años. Con lo cual, digamos que un retraso bastante injustificado. Siendo que las quejas por ruido son las más numerosas en Valencia. Este último año fueron 1000 quejas presentadas y de ellas 700 denuncias. Con lo cual, esto implica que, al final, pues lógicamente es un tema importante. Dicho esto, entendemos que el sector hostelero puede verse perjudicado por esta ordenanza. Así es, ese límite, ¿no?, que establecen de 30 metros como mínimo entre los bares. Bueno, yo entiendo que se puede hacer por evitar esas zonas de acumulación hostelera, pero también hay que valorar un poco las consecuencias y los perjuicios que puede generar para un sector como la hostelería, que es tan clave, ¿no?, en Valencia, que genera 10.000 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay que valorarlo. Es verdad que el texto es el texto inicial, ahora va a entrar en exposición pública. Que podría sufrir alguna modificación. Claro, ahora claro. lo Yo creo que estamos todos deseosos de escuchar qué es lo que opinan los sectores afectados, tanto las asociaciones vecinales, por supuesto, como el propio sector hostelero y de ocio, que tendrán mucho que decir. Esperemos que ya lo que ellos propongan al final se pueda recoger, se pueda modificar, y que sea la norma pues lo más consensuada y lo más justa posible para todos. S'han acceptat el 70% de les al·legacions que han presentat els grups de, estos grupos que están en esta taula. Es decir, que se ha escuchado en este caso. Lo ha resaltado de arribar a consens y... La prueba de algodón de lo que es la defensa jurídica de los hosteleros y otros negocios. Es decir, hay una alegación que pusimos que no se nos admitió, que al final, si se reiteran las denuncias por ruido, al final se penaliza de primer aviso en 1 hora. Nosotros dijimos, media hora por experiencia. Mira, la experiencia de la MT. Es decir, muchas veces pasa que por el tema de los ruidos en las cabeceras de los autobuses, los vecinos se quejan y se queja un vecino reiteradamente y pone muchas denuncias. Claro, entonces lo que dijimos es, vamos a penalizar media hora
para ver si existe una reiteración y unos factores también muy propios, exacto, muy propio respecto a esa denuncia concreta, ¿no? Porque puede haber una reiteración de un solo vecino. Entonces, esas cosas hay que analizarlas. Entonces, penalizar con 1 hora de principio nos parecía excesivo. Pedimos media hora y no se concedió. Esa es la prueba del algodón, en la cual no se está defendiendo al sector de la hostelería. Bueno, pues vamos a ver qué opina también la concejala socialista, Elisa, sobre este borrador de ordenanza de ruido y sobre todo lo que dice la oposición. ¿Se ha tardado demasiado? ¿Qué ha ocurrido con ese trámite? Bueno, se anunció en 2018, hemos tenido una pandemia que evidentemente ha mermado la capacidad de todos los servicios. Teníamos a los servicios completamente volcados en la gestión de la pandemia y puede parecer que a lo mejor había servicios que no tenían tanta carga a causa de la pandemia, pero es que todos tenían, porque muchos tenían bajas, muchos tenían mucha gente en teletrabajo cuando se pudo teletrabajar, es decir, que es normal, todo se ha ralentizado y lo habrá vivido cada una de las personas que nos esté viendo en este momento habrá vivido como en su trabajo también, había cosas que se retrasaban por culpa de la pandemia. Yo creo que eso es una realidad, es una realidad y es evidente. Hay que entender que esto no afecta a los establecimientos que ya estén abiertos. Es decir, nadie que tenga su local ahora mismo abierto tiene que tener ningún miedo de que se le vaya a cerrar porque haya otro a menos de 30 metros. Lo digo porque también, tal y como se dicen las cosas a veces, parece que llegan de una manera o llegan de otra y parece que pueden provocar confusión. Nadie que tenga su licencia activa y en vigor va a sufrir absolutamente ningún perjuicio por esta cuestión. Y luego, claro, hay alegaciones que no se pueden aceptar porque en una ordenanza no es un texto como para meter ayudas a compra de electrodomésticos. Es decir, después cada uno de los servicios del ayuntamiento tendrá que ver cómo puede ayudar en un momento determinado a los vecinos a que renueven el parque de electrodomésticos, a muchas otras cosas, pero una ordenanza, y cualquier persona que quiera, como son públicas, puede coger el texto de una ordenanza, no es el texto para poner ayudas vamos a ponernos en el otro lado. Ahora vamos a ponernos en el lado de los vecinos. Febrero de 2019, era la anterior legislatura. No había terminado todavía y a últimos ya de legislatura, después de varios intentos, con el alcalde de la noche sale una declaración institucional para la puesta en marcha de una mesa transversal de ocio, turismo y convivencia, ¿sí? Donde está la Federación de Vecinos y varios implicados. La primera reunión constitutiva fue hace 3 meses. Estamos acabando el segundo mandato, es decir, ¿vale? Si nos ponemos en el lado contrario, es decir, vale, vamos a defender a los vecinos, que también, el descanso, el ocio. ¿Qué ha hecho este gobierno? 3 años. Montó una mesa, un elemento transversal, y se ha constituido hace 3 meses. Claro, quiere decir que no ha habido consenso y diálogo con las partes. Entonces, estamos en el conflicto siempre. En el conflicto. Sí. Una ordenanza que de acuerdo viene y puede conciliar, pero ahora mismo no se está apoyando en ningún lado. Es decir, se está en medio. Lo comentamos en el último pleno municipal, que había faltado diálogo y participación, porque se hicieron unas primeras consultas iniciales, pero desde entonces no se ha conocido nada del texto y es ahora cuando los sectores lo van a conocer. Diálogo y participación. Ara entra la part de diàleg i de seure en els diferents sectors i que puguen plantejar matisacions o dubtes y se pueden resolver. Se está todavía, ¿no? En este proceso. Veremos si se recoge la parte de la oposición y también de los sectores afectados. Hablamos de un acto importante que se celebraba recientemente, es la apertura del Fòrum Urbà Valencia 2030. Hoy queremos pulsar qué modelo de ciudad quieren nuestros representantes políticos, hacia dónde vamos. Destacar que parece que en este sentido ha habido bastante consenso entre todas las fuerzas que representan el Ayuntamiento de Valencia. Valencia muestra una radiografía del estado de la ciudad en este evento con 119 indicadores vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Elisa Valía, ¿consenso? Sí, yo creo que es una iniciativa de la que tenemos que estar orgullosos porque todos los partidos, menos la ultraderecha, estamos de acuerdo en fijarnos unos objetivos ambiciosos, con la mirada larga y que sean objetivos de ciudad, no de gobierno, ni siquiera del ayuntamiento, sino de toda la ciudad. Y en este caso, el Foro Urbano Valencia 2030, yo creo que lo que nos ha ofrecido, lo que nos ofrece es un marco un espacio en el que compartir con el tejido asociativo, con el tejido empresarial, con las universidades, con todos los agentes, digamos, que están implicados en la vida de la ciudad, que podamos debatir sobre cuáles son esas ambiciones y cuál es esa hoja de ruta, porque al final el planteamiento que hacemos desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno y también con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, es que si queremos fijar una hoja de ruta para todos, lo justo es implicar a todos desde el principio. Y por eso hemos querido hacer una serie de actividades, de talleres muy abiertos y muy participativos para que precisamente poder recoger todas esas visiones tan distintas pero con un mismo compromiso con la ciudad,
para intentar enriquecer un texto que yo creo que va a marcar un hito importante en la ciudad, porque es la primera vez que tiene un plan estratégico. Y una hoja de ruta, ¿no? Queremos una ciudad más sostenible, una ciudad preocupada, ¿no?, por el cambio climático. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué modelo de ciudad? A veure, és molt important, no?, que remarquem que estem fent polítiques per a les properes generacions i no des d'una mirada sectària o partidista, sinó, com ha explicat Elisa, no?, amb tot el context, el suport de la resta de formacions polítiques, però la resta de la ciutat. És un plantejament molt ambiciós i d'un recorregut molt llarg, no? I aleshores n'hi ha diferents línies d'actuació. Evidentment, una ciutat justa a nivell social, una ciutat sostenible, una ciutat verda i saludable, una ciutat dinàmica econòmicament, una ciutat que aposte per la innovació, en fi, i tot allò travessat pel tema de la missió de l'Agenda 2030, de la sostenibilitat econòmica, o sigui, sostenibilidad. Del tema de les emissions cero, que es la misión que atraviesa toda la resta de ellos. Es que la sostenibilidad tiene tres ejes. Es sostenibilidad medioambiental, económica y social. Si se entiende ese factor, se entiende la sostenibilidad. Si no, solamente nos quedamos con el eje. Sobre todo sostenibilidad social. Yo creo que es un nuevo concepto. Yo creo que en este tema hemos coincidido todos. Queremos una ciudad participativa, transversal, sostenible, con los tres factores, a escala humana, donde el urbanismo también, es decir, dejar unos urbanismos no especulativos, un urbanismo cercano, con servicios equilibrados en todos los barrios, de alguna manera, para que la justicia social sea una realidad y abogar por la igualdad de oportunidades. Yo creo que la clave, que se sea feliz de vivir en una ciudad y la igualdad de oportunidades la brinda el propio diseño de ciudad y el propio ecosistema en el que vivimos. Yo creo que muchas veces se habla desde la izquierda de la igualdad de oportunidades. Yo creo que nadie tiene que patrimonializar ese término. Ese término tiene que ser un reto que tenemos todos que luchar porque llegue. Y creo que en este encuentro de esa ciudad que queremos estamos de acuerdo en esos ejes básicos y por lo tanto nos alegra, ¿no?, encontrar este consenso en todo el equipo de gobierno y de la oposición también. Me sumo a lo que han dicho mis compañeros, está claro. Yo creo que es una buena oportunidad este foro, ¿no?, para hacer ese balance de estrategia urbana sostenible que todos queremos. Dicho lo cual, también es cierto que tenemos que reflexionar sobre que quedan proyectos muy importantes para la ciudad que están pendientes, ¿no? Como Estamos hablando del PAI del Grau, el PAI de Benimaclet, ¿no? Son temas en los que se necesita más consenso. Ahí los dos grupos del equipo municipal tienen sus encontronazos y sus puntos de vista diferentes. Entonces yo creo que ahí es fundamental el conseguir ese consenso, porque es por el bien de Valencia, son proyectos fundamentales. Y por poner otro ejemplo, el puerto de Valencia, la ampliación norte, yo creo que también es fundamental. Bueno, pues tres puntos importantes: PAI de Grau, Benimaclet y puerto de Valencia. Aquí las discrepancias, es cierto, entre Compromís y Partido Socialista, es lógico, cada uno tiene su ADN. ¿Esto dificultará? Al final hay menos discrepancias de las que parece, porque, por ejemplo, en la cuestión de la ampliación del puerto hemos sacado varias resoluciones en el Pleno municipal consensuadas, es decir, la posición es clara, es decir, lo que queremos es un puerto a la vanguardia, sostenible, que cumpla todos los estándares medioambientales que estamos aplicando a todo el resto de la ciudad, porque el modelo de ciudad, la ciudad de las plazas, la ciudad a 15 minutos, lo que representa es un cambio, una transformación urbana que todos los elementos tienen que cumplir, también el puerto. En el caso del PAI de Benimaclet también llegamos a un acuerdo para hacer un proceso participativo, para incluir todas las visiones, y lo que yo creo que tenemos que estar claro, lo que tenemos que tener claro, y en lo que yo creo que nos vamos a encontrar todos, en que los barrios son para los vecinos y vecinas, y los barrios tienen que tener dotaciones para todos los vecinos y vecinas. Narciso me está pidiendo paso por las declaraciones de Elisa y enseguida pulsamos a Compromís. Sobre todo con el consenso entre socios, es decir, es algo que quien esté al cabo de la actualidad podrá ver. Es decir, cada plaza que ha habido una transformación, ha habido una guerra previa de plazas, de fechas, de quién se encargaba de la plaza, de si es provisional, si no es provisional. En cuanto a las políticas de movilidad, parece que el alcalde, en cierto modo, muchas veces sea el compañero Giuseppe Grecci, que es quien va dirigiendo el urbanismo de la ciudad. Cuando urbanismo lo lleva el PSOE, movilidad lo lleva Compromís, debería haber ¿quién dirige el urbanismo de la ciudad? Dirige Giuseppe Grecci, el Ayuntamiento de Valencia. Por desgracia para todos, porque entonces se produce una visión muy sectaria de ciudad y es lo que nos lleva. Y luego, en cuanto al puerto, yo creo que cuando se habla de que el gobierno de Compromís y PSOE, además encabezado por el alcalde, tiene
tiene un tinte pancatalanista. Ya no solo hablamos de las subvenciones, es que creo que más pancatalanista que es empezar a poner trabas hacia la propia ampliación del puerto y ir dirigiendo todo el flujo logístico hacia el norte y luego a su vez dejar escapar la Copa América de cara al norte, estamos hablando de una visión muy pancatalanista de la ciudad y con muchos favores hacia el norte casualmente. A ver, Isabel... Pancatalanistas i comunistes són com els clichés que s'agrada a vegades a l'oposició llançar... Bueno, per a no tindre un poc més de diferenciar en les grisos, ¿no? En cuanto al puerto de Valencia, que es un poco el tema... Sí, evidentment, és que tenim clar que ha d'haver una declaració d'impacte ambiental, que ha d'haver aquestes conseqüències ambientals són fonamentals en qualsevol política municipal i, per tant, també són d'aplicació al Port de València, evidentment, no pot tindre una excepció. El que passa és que no estem acostumats, potser a que les diferències entre un govern de coalició, entre els dos partits que formen un govern de coalició, no significa que estiguem en guerra i no significa que no sé, que tinguem una crisi de govern cada vegada que discrepem en algun assumpte. El que tenim la capacitat, i això és lo important en un govern de coalició, és que tenim la capacitat d'arribar a acords, de discrepar, però després anar a una i arribar a acords i a consensos. I ho hem demostrat en estos 7 anys de govern. Lo importante es que de este tema, que es crucial para el desarrollo de Valencia, que no se haga una bandera política. Y creo que eso es muy importante, que precisamente la formación que ha hecho bandera política de esto ha sido compromiso. Ha sido compromiso porque ha hecho campañas y manifestaciones abiertas en contra de la ampliación del puerto. Pensamos que la ampliación del puerto es viable y es viable hacerlo de manera sostenible y que es un nodo logístico fundamental para Valencia, si queremos que Valencia crezca económicamente, y ahí pues bueno, siempre nos tendrán al PP para apoyar este proyecto. El Gobierno de España, PSOE, partido mayoritario, ha dicho que adelante. En este caso, desde la Generalitat Valenciana, PSOE, partido mayoritario, ha dicho que adelante. Al final, el problema muere en los socios de Compromís de la Generalitat y los socios, sobre todo los socios de Compromís de aquí del Ayuntamiento. Es decir, un tema polémico, yo no sé cómo no sale el PSOE, da una palma a la mesa y dice, no, esto tira para adelante, porque es que depende del Gobierno de España. El Gobierno de España ha dicho adelante, y todo el tiempo que se tarde, se está lanzando unas ventajas a otros puertos de otras ciudades, y miro hacia el norte, que al final lo va a pagar Valencia. Pero es que Narciso ha estado en todos los plenos municipales. En el pleno municipal, la postura que se aprobó es la postura más... Es un texto completamente alineado con la postura que ha defendido el Partido Socialista siempre, que es que se evalúe si hace falta una nueva vía o no hace falta una nueva vía. En caso de que haga falta, que se haga. En caso de que no haga falta, que no se haga. Pero es que eso... Pero que lo ha dicho el Gobierno de España, que lo ha dicho puertos del Estado. Ese es el texto que se aprobó en el pleno, que es la postura del Partido Socialista, y a partir de ahí... Se nos pasó el tiempo volando. Me dicen mis compañeros que tenemos que ir terminando. Necesitamos una hora más con estos 4 invitados, porque se nos quedaron ese último tema que queríamos también abordar. Lo haremos en próximas semanas. 1 año de elecciones municipales, luces y sombras del equipo de gobierno de la NAO. Lo haremos en próximos programas. Voy a ir despidiendo, concejala de Compromís, Isabel Lozano. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, Narciso, de Ciudadanos. Buenas tardes. Gracias, concejala del Partido Popular. Julia Climent, buenas tardes. Muchas gracias. Y Elisa Valle, gracias también por haber estado con nosotros. Buenas tardes.